Hola, bueno, ¿cómo están? Lo que vamos a ver ahora son algunas herramientas de geoproceso y también algo muy importante que venimos hablando es los sistemas de referenciación de las capas, los sistemas de coordenadas. Y una pregunta que podría surgir es qué pasa si yo tengo un producto que me pasaron, una capa o busco una fuente de información que no tiene el mismo sistema de coordenadas que estamos usando en el proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, el PostGar 98 faja 4. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos pasan un producto que está en WGS84, que es el global? ¿Sí? Este de acá. Bueno, entonces vamos a hacer mm, las dos cosas en este video. Vamos a primero crear una capa. Esa capa la vamos a crear en el sistema internacional a propósito y la vamos a reproyectar. Eso significa que los, la capa viene con un sistema de coordenadas de base y nosotros la transformamos hacia el sistema de coordenadas que querramos, que puede ser esférico o proyectado, no tiene que ver con eso, y que se llama reproyección. ¿Sí? Cambia el sistema de coordenadas a otro. Recuerden que para crear una capa, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, nos vamos a este icono que se llama nueva capa de archivo shape, ¿sí? Es un icono, yo lo tengo a todo el proyecto de QGIS lo tengo en sistema oscuro, ¿sí? Por eso quizá lo ven distinto al que tienen en sus máquinas. Entonces tenemos este icono que es nueva capa de archivo shape o en el menú capa, crear capa, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo acá, nueva capa de archivo shape. ¿Qué tipo de capa vectorial vamos a crear? Es el tipo de geometría que tenemos que definir acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en este momento es el ejercicio, que yo les voy a pedir también que me lo envíen, es, en este caso estamos viendo de fondo lo que es la nueva autovía de montaña que está cruzando por un barrio de Cosquín. Entonces, lo que me interesa a mí saber es cuánto ocupa de esta porción de barrio este nuevo emprendimiento, digamos, que es la autovía de montaña. Entonces vamos a crear acá un polígono y vamos a hacer un par de cálculos. Entonces, lo primero que hay que hacer es una nueva capa, tipo de geometría poligonal. ¿Sí? Polígono. No va a ser ni un punto, ni una línea, ni un multipunto. Y a propósito le vamos a dejar el sistema de coordenadas, ¿sí? WGS84, el 4326, que es el internacional. Yo acá si quiero crear una capa nueva y yo ya sé que el sistema que estoy usando es el PostGar, obviamente que lo que me conviene es elegir el mismo del proyecto o el que yo elija, digamos acá, es el PostGar 98. O puedo irme acá al símbolo del mundo, de la esfera, y elegir directamente el sistema de coordenadas que quiero. Como vamos a reproyectar la capa y eso es el ejercicio, vamos a dejar el internacional. Y acá en este diálogo uno puede ya crear campos, recuerdan, en la tabla de atributos, uno ya podría generar distintos tipos de campos. Entonces el primero puede ser, podemos poner descripción, ¿sí? Recuerden que tienen solo 10 caracteres para el título de la cadena. Y el tipo de dato que va a alojar es de texto de una longitud de 80, está bien. Entonces añadimos este campo. Entonces ya tenemos un campo que va a ser el de descripción. Y otro que podemos agregar es el área en metros, guión bajo metros. Ese va a ser tipo entero, 32 bits, con la longitud de 10. ¿Sí? Todo esto antes de crear la capa. Yo estoy configurando cómo va a ser esa nueva capa que voy a crear. Entonces con esos datos, después vamos si le agregamos más, ya tenemos definido que es un polígono, que está en WGS84 y que tiene estos campos. Lo que me falta definir ahora es dónde voy a guardar esta capa, ¿sí? Que se hace en estos tres puntitos,
Porque acá, si no, lo guarda por defecto muchas veces en el archivo donde está el programa instalado. Entonces lo que nos conviene acá es buscar nosotros en nuestra computadora el lugar donde tenemos, ¿sí?, nuestros archivos. Yo lo tengo en archivos clases. Y acá, como tengo ya todos estos archivos creados, ustedes lo harían en sus carpetas documentos. A esto le vamos a poner autovía. Guardamos. Y automáticamente, fíjense que creó .shape, porque yo cuando, recuerden, en capa, nueva capa, puse nueva capa de archivo shape, ¿sí? Aceptamos y automáticamente ya se me pone en la caja de capas, la ventana de capas, tenemos la autovía. Obviamente que no hay nada creado porque es nueva y está vacía. De hecho, si yo abro la tabla de atributos, no tiene nada. Así que vamos a dejarla ahí, autoensamblada. Perdón, esto era acoplada. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es crear un polígono que represente, en principio, podremos hacer el ancho de la ruta que está cruzando el polígono de este barrio. Entonces, recuerden que tienen que estar en el modo edición, luego tienen que añadir un polígono con este icono y empiezan a dibujar, ¿sí? Yo en este caso lo voy a hacer que salga un poquito por afuera del polígono barrio, que es lo que yo tengo marcado ahí en naranja. Si ustedes no llegan a tener este polígono barrio, no importa, lo crean más o menos parecido. Y bueno, yo acá lo estoy haciendo bastante rápido, intentando seguir el ancho más o menos predeterminado que tiene el camino que se ve por debajo, ¿sí? Cuando llego al último punto, clic derecho, recuerden, y ya me abre para que rellene. En ID, que es identificación, uno puede poner un número, pero bueno, no necesariamente hay que rellenarlo. Acá ponemos autovía. Y el área todavía no lo tenemos calculado. Aceptar y ya nos creó un polígono, ¿sí? Recuerden que si lo quieren hacer más fiel y más redondeado, bueno, tienen que generar más vértices entre punto y punto. Incluso uno podría, con la herramienta de edición de vértices, modificarlo un poco y fíjense si se nota en el video que cuando yo me posiciono entre dos vértices aparece un símbolo más al medio, no sé si llegan a verlo, y ese símbolo más automáticamente me genera otro punto. Entonces yo ahí ya puedo redondear un poquito o mejorar la representación del polígono. También recuerden esto, en este momento el polígono se está representando con una simbología por defecto, en la cual tiene relleno y no me deja ver por debajo muy bien. Entonces sería recomendable que antes de dibujar en simbología, en relleno simple, el color de relleno lo pongan como relleno transparente. Acá en el triangulito, relleno transparente, y que al color de marca, que es la línea exterior, le pongan un color más identificable, digamos, a la hora de dibujar, incluso un poco más gruesito. Aplicamos y fíjense que ahora, bueno, tengo como con barrios la línea, lo voy a poner un poquito más grueso. Tenemos la línea por fuera y podemos ver por debajo para representar mejor esta autovía, ¿sí? Mover un poco más acá si quieren ser un poco más perfeccionistas. Entre punto y punto pueden crear uno nuevo, ¿sí? Pueden borrar un punto si quieren. Bueno, lo modifican como quieran y guardamos. Ya tenemos nuestro polígono. O sea, dejamos de estar en edición, conmutamos edición. Bien, ahí está generada esta capa. Ahora, primer tarea que debemos hacer, ¿sí? Yo le dije que esta capa la creamos en WGS84. Entonces, si yo quiero calcular el área, yo siempre les dije que
conviene que esté en el sistema métrico. Y en este caso el sistema métrico va a ser el de Postgres faja 4. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para reproyectar una capa que ya está creada en un sistema distinto? Tenemos la capa autovía, nos vamos a vectorial y dentro de vectorial, que es todos los tipos de procesamientos que podemos hacer sobre vectores, puntos, líneas, polígonos, nos vamos a herramientas de gestión de datos y dentro de herramienta de gestión de datos, reproyectar capa. Bien, esto nos va a abrir un diálogo, una ventana nueva, donde como si yo ya tenía selección autovía, me aparece como la primera opción, pero yo acá puedo elegir cualquiera de las capas que tengo, ¿sí? En este momento en el proyecto. Entonces tenemos lo de autovía, nos dice, por defecto nos pone ya el objetivo, que es el mismo que lo de origen en este caso, yo lo tendría que cambiar porque la queremos reproyectar a Postgres 98 faja 4. Entonces en el sistema de coordenadas objetivo va Postgres 98 faja 4 y automáticamente acá nos visualiza, ¿sí?, todos los datos de esa proyección y dónde está ubicado. Y acá empezamos a trabajar con geoprocesamiento de las capas vectoriales y hay una función de QGIS que es muy interesante cuando uno va trabajando muchas veces una capa, porque si no yo tendría que guardarla en un archivo. O sea, no es que va a cambiar esta capa que se llama autovía, sino que tenemos que generar una nueva que se llame autovía 2, por ejemplo, o autovía reproyectada, o como quieran llamarlo ustedes, y van a tener los dos archivos. No hay posibilidad de que sobrescriba este archivo. Entonces, QGIS te da la posibilidad de crear un archivo temporal, el cual no se va a guardar. Solamente lo voy a tener dentro del programa en este momento para modificarlo sucesivamente hasta que lo guarde. Si uno cierra el proyecto, puede perder ese archivo. Si uno no quiere perder el archivo, lo que tiene que hacer es, en vez de que acá diga crear una capa temporal, ¿sí?, nos vamos a los tres puntitos y guardar a archivo. ¿Sí? Entonces guardamos el archivo y nos vamos de nuevo a la carpeta que tenemos nosotros, donde tenemos todos los archivos, en este caso de Cosquín. Y lo que podemos hacer es ponerle el mismo nombre, solo que le agregamos el reproyectada, para saber que tenemos la capa original y la reproyectada. Guardamos. Entonces acá fíjense que me puso toda la ruta con el nombre que yo acabo de especificar. Le damos ejecutar y muy rápidamente me generó de nuevo un polígono que a primera vista parece igual, pero está en el sistema correcto. Si uno va al sistema que queremos usar para hacer los cálculos, ¿no? Más allá de correcto e incorrecto, pero fíjense que en las propiedades de este archivo nuevo tenemos este sistema. Y en el anterior tenemos el internacional. Bien. Entonces ahora podemos empezar a trabajar con esta capa directamente y esta borrarla del sector de capas, queda en nuestro disco rígido, obviamente. Recuerden que si yo ya le había aplicado un estilo de visualización, una simbología, en vez de irme a las propiedades y modificar esta, lo que podemos hacer es clic derecho, estilos, copiar estilo, todas las categorías del estilo, nos vamos a la capa que queremos aplicarle ese estilo, clic derecho, estilos, pegar todas las categorías del estilo. Y fíjense que lo que hace es generarme la misma simbología sin necesidad de que yo entre a propiedades. Como les dije, como vamos a empezar a trabajar con la reproyectada únicamente, eliminamos esta capa. ¿Sí? Aceptar. Bien. Ahora, tenemos esta capa en el sistema de coordenadas métrico. Vamos a calcular el área que tiene en este momento, suponiendo que es lo que realmente va a quitar de este barrio, de esta porción de barrio. Entonces, déjenme ver el barrio, si lo tenemos todos, porque deberíamos... Sí, el barrio originalmente estaba, no lo creé yo, que se llama Las Tunas. ¿Sí? Bien. Recuerden que con la IACA buscamos la información de la capa actual. Entonces volvemos a la capa creada de la autovía. Vamos a ver
cuánto va a perder las tunas de este barrio de Cosquín porque la autovía pasa por esta zona. Entonces lo primero que podemos hacer es calcular en la tabla de atributos, ¿sí? Acuérdense que con el ábaco, que es la calculadora de campos, lo que vamos a hacer es actualizar un campo existente, porque ya tenemos el campo área en metros. Buscamos el campo área en metros, vamos a geometría, dentro de las funciones preestablecidas, y la que dice símbolo pesos área me va a devolver el área en metros porque el sistema de coordenada es métrico, ¿sí? Bien, esa es la cantidad de metros. Ahora, si queremos saber la cantidad de hectáreas, podríamos haber dividido ahí por 10.000, pero vamos a crear un campo nuevo que sea área hectáreas, entero de 32 bits, y volvemos al campo geometría, área, como en el símbolo pesos, y lo dividimos por 10.000. Entonces, en definitiva son 3 hectáreas, ¿sí? Lo que acabamos de dibujar. Guardamos esto. Y ahora vamos a empezar a ver algunas herramientas de geoprocesamiento. ¿A qué se refiere? A el procesamiento de datos entre capas vectoriales distintas. O dentro de la misma también puede ser, ¿sí? Pero ahora vamos a ver algunas herramientitas, no todas, porque va a ser mucho tiempo. Esperen que saco el panel de identificación y saco esto. Bueno, vamos a cerrarla. Entonces, dentro de vectorial, ¿sí? En herramientas de geoprocesamiento tenemos un montón de herramientas que nos permiten ver cómo interactúan dos polígonos en este caso. Entonces podríamos ver, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el polígono que está dentro del barrio, o que representa el barrio y que representa a la autovía. Entonces podríamos ver la diferencia entre uno y otro, lo que se llama diferencia simétrica. Fíjense que siempre que abrimos un geoprocesamiento o cualquier otra herramienta dentro de QGIS, tenemos una explicación de qué hace el algoritmo acá, ¿sí? Entonces fíjense, este algoritmo extrae las partes de los objetos espaciales de las capas de entrada y superposición que no coinciden. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo hago que la capa de entrada, o sea, la primera va a ser la de la autovía reproyectada, y la capa de superposición va a ser la de barrios. Todo esto lo dejamos por defecto y vamos a crear una capa temporal para que vean cómo es. Yo ejecuto. ¿Y qué es lo que hace? Fíjense qué interesante lo que hizo este algoritmo. Bueno, primero, como estaba seleccionada toda la capa de barrios, ¿qué va a hacer? Me trae una nueva capa donde están todos los mismos polígonos de barrios, exceptuando la parte que dibujamos como autovía. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos ver en este caso es comparar este polígono nuevo con el de barrios original y vamos a tener la diferencia por lo que se restó de lo de la autovía. Como yo me excedí en el dibujo del polígono de la autovía, fíjense que no borró esta parte, porque lo que hizo el algoritmo de diferencia simétrica es borrar la diferencia superpuesta entre ambos polígonos, que es esta de acá adentro. Acá no se superpone con la capa barrio, por eso no la borró. ¿Sí? Entonces de esta manera yo podría entonces tener una nueva capa de barrios donde ya reste un área porque ya no pertenece a barrios, va a pertenecer a la autovía. Bien, y eso lo guardo en un archivo temporal que tiene un símbolo distinto acá, no sé si se alcanza a ver, tiene un simbolito que significa que es una capa de borrador temporal y que si yo lo quiero guardar como un archivo tengo que hacer
clic en este icono y guardarla donde yo quiera con el nombre que yo quiera. O clic derecho, exportar, guardar objetos como, y ahí guardarla, como les enseñé antes cuando creamos una capa nueva, guardarla con el nombre que deseen en el lugar que quieran, ¿sí? Si no, se puede borrar cuando yo cierre el proyecto y lo abra de nuevo, ¿sí? Cuando yo no lo grabe. ¿Esto por qué? Porque muchas veces uno trabaja y a esta otra capa le hacemos otro geoprocesamiento, entonces ir guardando siempre archivos es engorroso. Entonces, de esta manera temporal yo después los borro y no me ocupan espacio en la memoria. Por eso tiene esta posibilidad de crear archivos temporales, que es lo que vamos a hacer ahora, borrarlo. Entonces, vamos a otra herramienta muy utilizada de geoprocesamiento que se llaman las áreas buffer, o también se pueden llamar, por ejemplo, un área de amortiguamiento. Supongan que esta ruta, lo que yo dibujé, es solo el área pavimentada, pero además tenemos que hacer la banquina, ¿sí? Para los costados. O cuánto va a influenciar en sus alrededores este polígono. Entonces, dentro de las herramientas de vectorial, en las de geoproceso, fíjense que hay una herramienta que se llama buffer, ¿sí? Que tiene un simbolito que es el polígono inicial como una L y por fuera otro polígono. ¿Qué va a hacer esta herramienta de geoprocesamiento? Va a tomar el polígono original y le va a generar una distancia, un cálculo de distancia poligonal por fuera, por los límites, digamos, de ese polígono dado. ¿De cuánto? De lo que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, si yo digo que el área de influencia de esa autovía va a ser de 200 metros alrededor, ya vamos a ver el resultado. Y además, lo que podemos hacer también es dividirlo en segmentos. O sea que agarre esos 200 metros y lo divide en 5 segmentos. En este caso no tiene tanto sentido, vamos a poner dos segmentos, ¿sí? Uno que sea la banquina y otro que sea un área que pertenezca a vialidad y que ya no sea del barrio, por ejemplo. Entonces vamos a hacer 100 metros para que sea 50 y 50 metros, ¿sí? El estilo de terminación, o sea, cómo va a quedar en las esquinas sobre todo, en este caso lo vamos a dejar redondeado, puede ser plano o cuadrado, y los ángulos también redondos pueden ser. Y el límite del inglete es cuán redondeado quiero que quede ese límite. Y acá también tenemos otra opción que sí es importante, que es disolver el resultado. Ya van a ver que, como si yo le pongo dos segmentos, fíjense, vamos a hacer un archivo temporal. Fíjense lo que hizo. ¿Sí? Vamos a poner al revés. Lo que hizo fue generarme este buffer que, miren, acá está la herramientita de medición. ¿Sí? Son, bueno, si uno se va un poco más a valores, son 100 metros. ¿Sí? En este caso no me hizo, o yo no lo estoy viendo, vamos a verlo ahora de nuevo, los segmentos que le pedí. O sea, déjenme ver si funcionó o no. Pero vamos a ver en los atributos mejor. Debería haberme generado dos anillos. ¿Sí? Pero no lo ha hecho. Vamos a ver de nuevo si sale. Vamos con buffer. Cantidad de segmentos. Estilo redondo. Vamos a dejarlo así por defecto a ver qué hace. Y ejecutamos. Bien, y en este caso ha hecho el buffer de 10 metros a partir de esta capa. Lo que podemos hacer ahora no estaría funcionando como el complemento de manera óptima. Lo que podemos hacer es, a partir de este buffer de 10 metros, generar otro, ¿sí? De 10 metros alrededor de él, y debería, ahora sí, si se fijan, lo que hace es, tenemos dos polígonos por fuera del original
uno a 10 metros y el otro a 10 metros, ¿sí? En total 20, donde tenemos el área de influencia de esta autovía en los límites, ¿sí? Debería haberlo hecho automáticamente con dos segmentos, pero por un motivo no lo ha hecho. Yo les puedo mostrar cómo queda con un complemento que se instala, recuerden los complementos, ¿sí? En este caso, lo que yo le voy a decir que me haga dos zonas de 100 metros. Bueno, acá lo tenemos que guardar. Estos complementos los pueden bajar, ¿sí? Y vamos a poner 3 zonas. Fíjense, yo acá le doy OK. Y este es distinto, ¿no? El que creamos recién. Fíjense que tenemos la original, un buffer de 100 metros, otro buffer de 100 metros, ¿sí? Que es medio exagerado obviamente, pero para que vean esta otra herramienta de geoprocesamiento. Y esto, si uno lo ve en la tabla de atributos, tenemos, para que se note bien, ahí un anillo, otro anillo y el original, ¿sí? O sea, el polígono original. Entonces, de esta manera uno puede calcular, por ejemplo, áreas de influencia, en este caso de la autovía, sacar de nuevo, hacer un recorte, como hicimos antes, una diferencia simétrica, y ver cuánto está, digamos, destinándose de este barrio a la autovía de montaña. También podría ser un área protegida y que en los alrededores de esta área protegida se haga una zona de resguardo que se llama, ¿sí? O podemos tener dibujada una fábrica y que lo que sea esta área de influencia es a cuán lejos deben estar las casas contiguas, ¿sí? Las urbanizaciones, por una posible contaminación o emisión de ruidos o lo que sea que produce esa fábrica o emprendimiento o área de industrialización. Así tenemos un montón de herramientas de geoprocesamiento donde lo que podemos hacer es interactuar dos capas distintas, o sea, una de barrios en este caso y una de una ruta, una autovía, ¿sí? A diferencia de las herramientas que veíamos de digitalización que eran para trabajar dentro de una sola capa, de una misma capa, ¿sí? Entonces, lo que me interesa a mí es que puedan repetir esto y lo puedan hacer en sus casas con el cálculo de cuánto le quita el barrio, en este caso llamamos Las Tunas. Ustedes digitalizan, crean una capa nueva y hacen esa diferencia simétrica que ya les dije que está dentro de geoproceso. Diferencia simétrica pueden hacer, ¿sí? Entre la autovía que generan ustedes y el barrio. Y lo que pueden hacer es seleccionar solo este polígono, ¿sí? Del barrio para que no nos genere un polígono nuevo de todos los barrios. Entonces, seleccionando el polígono barrio, me voy a vectorial, herramientas de geoproceso, diferencia simétrica, capa de entrada, la de la autovía, capa de superposición, la de barrios, y acá fíjense que está habilitado esta leyenda que yo ya le había contado, que se llama objetos seleccionados solamente. Entonces va a ser este geoprocesamiento solo en el barrio seleccionado, que sería ese. Entonces podemos crear una capa temporal, ejecutamos y fíjense que ahora me generó solo un polígono de ese solo barrio con la diferencia simétrica, ¿sí? De la autovía de montaña. Entonces ustedes ahora van a abrir la capa de atributos de este barrio
Y bueno, acá nos copia obviamente ambas entidades porque nos quedaron estos extremos en mi caso, que los podríamos borrar. Podemos en edición y borro lo seleccionado, va a borrar los polígonos. Entonces ahí fíjense que el barrio me quedó perfectamente cortado en ambos extremos, pero es una sola entidad, ¿sí? O sea, de un lado y del otro es el mismo barrio. Y puedo calcular con el ábaco la nueva superficie. Vamos a actualizar el campo de la superficie en hectáreas, en metros y en hectáreas, pero bueno, vamos a hacerlo solo en hectáreas. Porque por más que yo tenga este dato es el heredado. Estas 73 hectáreas es el dato anterior, sin haber hecho el corte, ¿sí? La diferencia simétrica, porque no se actualizó automáticamente. Entonces me voy a geometría, área, dividido 10.000. Eso para hacerlo en hectáreas. Entonces, habíamos visto que antes era 73, ahora son 69. O sea que hay una diferencia ahí de 4 hectáreas, ¿sí? Que es obviamente lo que habíamos calculado acá. 3 hectáreas, bueno, puede estar redondeado, ¿sí? Pero serían casi, pueden ser entre 3 y 4 hectáreas. Bien, entonces ahí vimos algunas herramientas de geoprocesamiento y cómo reproyectar capas y que son de mucha utilidad para seguir trabajando y generando datos un poco más complejos que con una edición simple.